quiero compartir algo que el Señor ha estado poniendo fuertemente en mi corazón de tiempo atrás para compartirlo con ustedes, y quiero animar a la iglesia a que despertemos en este aspecto de nuestra vida. He titulado este mensaje: Dios ya está haciendo algo. Dios ya está haciendo algo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen esta verdad? Dios ya está haciendo algo. Yo creo que desde ahorita ya el Espíritu Santo está moviéndose. Hemos estado hablando en las reuniones anteriores, hemos estado hablando de cómo Dios siempre está hablando, ¿cierto? Dios siempre se está moviendo, Dios siempre está hoy, mañana, pasado mañana, la siguiente semana. Él derrama su presencia constantemente para aquellos que le anhelan y le buscan con todo su corazón. Entonces, yo espero que este mensaje pueda animar sus vidas. Dios ya está haciendo algo. Y Dios se mueve, amados, mientras nosotros obedecemos. Dios se mueve mientras adoramos. Dios se mueve mientras permanecemos. Dios se mueve constantemente. Pero hoy quiero hacer un enfoque en la oración. Dios ya está haciendo algo en medio de la oración. Quiero darles algunos ejemplos. Dios está haciendo algo mientras obedecemos, ¿ok? Eso es un enfoque también que podemos ver. Mientras tú obedeces, Dios se mueve. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 14 al 17. Por cierto, tengo notas de las prédicas, si las quieren sacarlas pueden poner. Hay notas para la aplicación de la Biblia y a lo mejor eso les ayuda un poquito también. Gracias. Dios se mueve, amados, mientras obedecemos. Por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 14 al 17. Hace un par de semanas la pastora nos estaba predicando de cómo Saúl recibió el llamado. Y dice en una porción que leíamos de las escrituras, dice así el verso 14: ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes, diga conmigo, un día antes que Saúl viniese, Jehová había ¿qué? Revelado al oído de Samuel. ¿Qué estaba haciendo Saúl junto con su criado? ¿Qué estaban haciendo? Estaban buscando. ¿Qué estaban buscando? A sus burritas, ¿verdad? Las burritas de su padre que se habían perdido. Y le piden a Saúl que fuera y buscara a los animalitos, ¿verdad? Y Saúl va junto con su criado en obediencia a su padre a buscar estos animalitos que se habían perdido. Y es tanta su preocupación que entre ellos empiezan a decir: ¿y ahora qué vamos a hacer, verdad? ¿Y ahora qué sigue si no las hemos encontrado? Y dice la escritura que el criado de Saúl le dice: ¿sabe qué, Señor? ¿Por qué no vamos con profeta y preguntamos al Señor, preguntamos a Dios cómo las podemos encontrar? Y es hermoso cuando tú y yo aprendemos a poner todo delante del Señor, porque cuando aprendemos a ir delante del Señor y a preguntarle, Él está ahí para socorrernos y para ayudarnos, amén. Y este criado tiene revelación y le dice esto a Saúl. Y Saúl dice: tiene razón, vamos a buscarle. Lo interesante que acabamos de leer en el versículo 14 es que mientras ellos iban a buscar a Samuel, mire lo que sucede: Dios ya le había hablado a Samuel. Dios ya le había dado revelación a Samuel. Eso significa que mientras Saúl y su criado estaban obedeciendo, Dios ya se estaba moviendo en medio de ellos. Mire lo que le dice Dios a Samuel: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Cuando Saúl, en obediencia a su padre, va a buscar las burritas que se perdieron, Dios ya estaba preparando algo. Su reinado estaba ya por cumplirse sobre
Saúl. Es impresionante, amados, cómo Dios revela a Samuel lo que va a suceder antes de que suceda. ¿Por qué? Porque Dios constantemente se está moviendo. Amén. Entonces Dios se mueve en medio de nuestra obediencia. Dios también se mueve en medio de nuestra adoración. Mientras tú adoras, algo está pasando en lo espiritual. Mientras tú adoras, algo se está rompiendo. Mientras tú cantas, mientras tú proclamas quién es el Señor, algo está sucediendo. Dios se está moviendo en lo espiritual. También mientras obedecemos, mientras permanecemos. Hay tantos aspectos. Pero quiero hoy trabajar en el siguiente enfoque. Dios se mueve mientras oramos. Mientras oramos, Dios está haciendo algo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que mientras ora, algo hace Dios? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Y por qué no ora? ¿O por qué oramos tan poco? ¿O por qué casi no entramos a la oración? Mire, yo creo que el Espíritu Santo va a hablar a nuestro corazón en esta hora. Nos va a traer la revelación de cómo Él se mueve en medio de nosotros. Y espero que esto despierte nuestro corazón. Amén. Yo doy muchas gracias al Señor porque la oración de la iglesia ha ido creciendo. ¿Qué días oramos? De martes a viernes. Martes a viernes. Martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes me encantaría, pero dirigimos la pastora y yo la oración, y la verdad, amados, es muy complicado el lunes poder levantar, y es algo espiritual, y damos gracias al Señor por el apoyo de cada uno de ustedes y porque siempre están, pero queremos bendecirles y queremos hacerlo bien, y por eso de martes a viernes tenemos nuestra oración en las mañanas, y la oración ha ido creciendo. Antes de que la cochina pandemia nos pegara, porque sí, mugrosa pandemia, llegábamos 45 personas a orar a la semana. 45 fue el número más alto de personas que vinieron a orar. Obviamente no 45 de un jalón, pero sí 45 durante la semana. Porque también yo admiro mucho eso de ustedes, que gente que tiene posibilidad de venir viene, porque entendemos que es una hora un poquito complicada a las 8 de la mañana, pero gente que se hace el propósito de decir, voy a ir aunque sea el martes, pero voy a ir el martes, porque el martes puedo. Voy a ir el jueves porque el jueves puedo. Voy a ir el viernes porque el viernes puedo. Voy a ir el miércoles porque el miércoles. Cuando podemos y queremos y hacemos, Dios ve esa intención en el corazón del hombre. Cuando proponemos en nuestro corazón, la Biblia dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, y cuando Daniel propuso, Dios le dio la gracia para que él pudiera enfrentar lo que estaba por delante. Por lo tanto, cuando nos proponemos, Dios nos ayuda, ¿verdad? Entonces, yo doy gracias al Señor porque la oración ha ido creciendo. No hemos llegado a los 45 todavía, pero ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco yo he visto que el Señor ha traído ese despertar, pero creo que hace falta este empujoncito para crecer más. Y les voy a dar un empujoncito de amor, de pastor, de papá, como aprendí esta semana en paternidad y servicio. Un empujoncito que espero que los ayude a meterse más en la oración. Amén. Por cierto, a la hora de conectarnos en conexión, pues sí somos bastantes, de verdad. Y a veces somos 27, a veces somos 25. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Los que ahí se conectan a orar. Pero si tienes oportunidad de integrarte, también es de mucha bendición. Entonces, diga conmigo, Dios está haciendo algo. Dios se está moviendo. Pero mientras oramos, algo está pasando. Y quiero que veamos estos dos pasajes de la Escritura, Hechos capítulo 10, verso 1 al 9.
¿Lo tiene? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, verso 2. Piadoso y temeroso de Dios. ¿Qué significa piadoso? Creo que ya se los he enseñado antes. ¿Qué significa piadoso? Tenía una vida de fe, ¿verdad? Una vida de oración, una vida de rectitud, ¿verdad? Era piadoso, era temeroso de Dios. Con toda su casa. Y dice la escritura, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios de martes a viernes. Perdón. Oraba a Dios los domingos en la mañana sin falta. ¿No? Perdón, me hace que tengo otra versión. ¿Oraba a Dios qué? Oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre, dice la escritura, piadoso, temeroso de Dios, justo, ¿verdad? Que amaba a Dios, buscaba a Dios. Pero una característica importante de Cornelio es que era un hombre que oraba siempre. ¿Tú te imaginas un hombre así? Usted hubiera dicho, pues soy yo, pastor. ¿Me das cuenta que me está viendo, me está escribiendo? ¿Conoce a alguien así? Es más, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Le gustaría ser así? ¿Verdad que sería hermoso? Una persona que ora por todo, para todo, en todo y siempre, constantemente. Levantamos en la mañana, oramos. Vamos a comer los alimentos, oramos. Vamos a leer su palabra, oramos. Vamos camino a la iglesia, oramos. Vamos a tener una junta importante, oramos. Vamos a tener un examen que vamos a presentar en exámenes finales. Señor, ayúdanos por favor, te pedimos. Que ya estamos en lo último, oramos. Debemos de buscar ser personas así como Cornelio, que oran siempre. Ahora, dice la escritura así: hablando de Cornelio, versículo siguiente, vio, me gusta lo que dice, ¿vio qué? Es que una persona que ora ve claro todo. Vio claramente en una visión, como a la hora novena, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, ¿qué? Cornelio, lo que oraste, lo escuché. De las peticiones de adoración, ¿verdad que es hermoso? El domingo pasado, hermano Polito, estábamos llorando aquí el hermano Polito y yo, porque estuvimos orando por una pequeñita, ¿se acuerda, hermano? Dios la sanó. Un milagro. Y venía con la noticia fresca. Es que cuando llegan con la noticia fresquecita, no es chisme, es realmente gozo. Es un testimonio y estamos aquí en la esquina, llore y llore Polito y yo. ¿Por qué? Porque Dios responde las oraciones. Y imagínate que el ángel del Señor viene delante de un ángel de Dios, viene delante de Cornelio y le dice: Cornelio, todo lo que has estado orando y todo lo que has estado ofrendando subió delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! Cambiaría nuestra perspectiva de la oración. Si yo entiendo que mientras oro Dios se mueve, cambiaría mi perspectiva de la oración. Si yo entiendo que Dios responde cada vez que clamo, cambiaría mi perspectiva de la oración. Y eso es lo asombroso de este pasaje. Quiero que sigamos profundizando en él. Mire, y le dice el Señor así a Cornelio: entonces envía ahora a hombres a Jope y haz venir ¿a quién? ¿Quién era Simón? Pedro. ¿Quién era Pedro? El discípulo de Jesús, ¿verdad? El que tiene por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Y le dice: posa en casa de otro que se llama Simón, pero él le dice en el curtidor, que tiene casa junto al mar. Estaba de vacaciones Pedro. Ve a Cancún por Pedro. Está ahí en la zona hotelera.
Y dice, manda gente por él y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahora, esto es importante porque, mire, Cornelio, ¿de dónde era, amados? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De Cesarea. O sea, no era del pueblo de Israel, no era judío. En ese entonces el evangelio estaba corriendo fuertemente por los judíos y muy levemente con los no judíos, o sea, con los gentiles. Todavía no cobraba la fuerza que más adelante en el libro de los Hechos va a tomar. Pero Dios está levantando hombres piadosos y temerosos para traer su mover en medio de ellos. Y uno de ellos fue Cornelio. Y entonces Dios está preparando todo el ambiente sobre un hombre que recibió la llenura del Espíritu Santo, este hombre llamado Pedro, que estaba en casa de Simón el curtidor, ¿verdad? Que tenía su casa junto al mar. Me gusta mucho ese detalle, no sé por qué, pero me bendice. Y estaba ahí en esa casa que estaba junto al mar, y ahí estaba Pedro. Y ahí dice la escritura que Dios estaba preparando todo, porque ya Cornelio había recibido, ¿verdad?, la promesa, ¿verdad?, que Dios iba a hacer algo. Ya Cornelio había orado y pedido al Señor. Y lo impresionante es que Dios ya se estaba moviendo y estaba haciendo algo. Entonces dice la escritura, después que se fue el ángel con Cornelio, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió ¿a dónde? A Jope. O sea que fue obediente al pie de la letra, ¿verdad? Después de haberles contado todo. Y mira el versículo 9, por favor, mira el versículo 9. Al día siguiente, diga conmigo, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, me encanta esto, Pedro subió a la azotea, ¿para qué? Para orar, cerca de la hora sexta. Pedro no sabía lo que iba a orar ni lo que le iba a pasar, pero Dios ya sabía lo que le iba a pasar. A mí me emociona eso porque significa que yo a las 7:58, porque a veces llego a las 7:58 por ese camino en las Torres, y estoy por estacionarme a las 8 de la mañana aquí. Yo no sé, a veces no sé lo que voy a orar, pero Dios ya sabe lo que voy a orar, porque mientras oro algo está sucediendo. Mientras Cornelio estaba orando, Dios ya estaba preparando el corazón de Pedro. Ahora, no voy a entrar en detalle en la historia de Pedro porque ya sería una predicación más, pero no fue sencillo para Pedro. Pedro está orando y lo llena el Espíritu Santo y empieza ahí, dice que viene un éxtasis sobre él y empieza ahí el Señor a llenar a Pedro impresionantemente, ¿verdad? Y dice que tiene una visión donde ve un lienzo donde está lleno de todos los alimentos que él no podía comer siendo judío, ¿verdad? Y el Señor le dijo, mata y come, hablándole de lo que Dios iba a hacer ahora con los gentiles, ¿verdad? Los que no venían del pueblo de Israel. Y Pedro, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Sí, Señor, amén. Lo que tú me pidas yo haré, Señor. Porque yo soy de los obedientes, yo soy el más obediente. ¿Dijo eso? Dijo, no, Señor. ¿Cómo voy a comer cosa inmunda? Entonces hubo una lucha ahí. Pero eso es otra predicación, ¿verdad? Pero lo interesante acá es esto. Cornelio oraba siempre. Cornelio oraba constantemente. Y mientras Cornelio oraba, Dios ya se estaba moviendo. Dios ya estaba tocando, Dios ya estaba preparando y haciendo las cosas. Y eso es impresionante, porque a veces tú estás en tu casa orando y mientras estás orando, el Señor allá afuera, por lo que estás orando, ya lo está moviendo. Dios ya está enviando ángeles, Dios ya está enviando ayuda, Dios ya está poniendo los semáforos en rojo o en verde o escondiendo las llaves o ayuda. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Pero debo entender algo. Si yo no me activo en la oración, me voy a perder de lo que Dios esté haciendo. Si yo no reacciono y despierto a la oración, me voy a perder del mover de Dios a mi alrededor. Porque la oración, escuche y apunte. Escuche y apunte. La oración me conecta
al propósito de Dios. La oración me conecta. Entonces, por consecuencia, si no oro, estoy desconectado. Estoy desconectado. No se puede alcanzar a comprender, no se puede alcanzar a ver, no se puede alcanzar a entender. Entonces, debemos de ser personas que están en constante oración para conectarnos al propósito de Dios. Amén. Un ejemplo más, ¿vemos uno más? Hechos capítulo 12, también con Pedro. Ese Pedro algo tenía el Señor con él, ¿verdad? Pero ese está interesante. Hechos 12, verso 1 al 17. Hechos 12, 1 al 17. Acompáñame por favor. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Para maltratarles. La persecución estaba fuertemente sobre la iglesia, estaba golpeando fuertemente a la iglesia, y Herodes propagó esta persecución de una manera muy violenta, al grado que buscaba a los cristianos para matarles. El versículo 2 menciona algo no poco importante ni poco interesante. De hecho, podemos ver al primer discípulo de Jesús que es martirizado en la Biblia. Antes de él había muerto otro hombre llamado Esteban, y Esteban era un ujier. Hermanos ujieres, Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pero fue el primero que se echaron, a los ujieres, al que servía las mesas. Eso significa que los ujieres son más importantes a veces que los discípulos, pero bueno, es otro tema. Qué impresionante que la Biblia menciona la muerte de un discípulo de Jesús, un apóstol de Jesús. ¿Se acuerda que Jesús siempre tomaba a tres con él? ¿A quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Había algo íntimo ahí con ellos. Jesús algo les enseñaba. Pedro siguió su ministerio, Juan siguió su ministerio, pero Jacobo fue muerto. No se habla mucho de lo que Jacobo haya podido hacer por la iglesia, o lo que haya podido hacer. Obviamente creo que pudo haber enseñado muchas cosas, caminó con Jesús, aprendió de Jesús, pudo hablar muchas cosas, ¿no? Pero es el primer discípulo que caminó con Jesús que fue martirizado. Interesante. Versículo 3, seguimos leyendo. Y viendo que hacer esto había agradado ¿a quién? A los judíos, procedió a prender también a Pedro. Ya maté a Jacobo, ahora voy a matar a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. O sea, había una fiesta en Jerusalén, ¿verdad? Había una feria, ¿verdad? Para que entendamos en mexicano, ¿verdad? ¿No? Pues la feria del pueblo. Había una fiesta y había mucha gente. Eso lo menciona porque, por ejemplo, cuando muere Jesús, ¿qué se estaba celebrando en Jerusalén? La Pascua. Entonces había mucha gente que venía de muchas partes. Entonces, en una fiesta resulta que también están por matar a Pedro. ¿Ok? Entonces eran los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso ¿en dónde? En la cárcel. Y entregándolo, eso es importante, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Ni al Chapo lo metieron en tanta seguridad, amados, como a Pedro. Lo metieron en guardia sobre guardia sobre guardia sobre guardia, con 4. ¿Por qué? Porque Herodes no quería, para empezar, que se le escapase, y porque tenía una oportunidad política frente a él de decir: maté a Jacobo y la gente se me alborotó, mato a Pedro y ganamos la reelección. Entonces, guárdenmelo bien, que no se me vaya a escapar, que no se nos vaya a salir, porque dice la escritura, se proponía que sacarle al pueblo después de la Pascua. Y hay que entender la escritura, porque sacarle al pueblo no significaba, pues lo va a sacar libre. No. ¿Qué iba a hacer Herodes? Lo que hicieron con Jesús. Lo iban a entregar al pueblo
para que el pueblo se lo echara, lo matara. Entonces propuso Herodes hacer esto. Así que Pedro estaba ¿dónde? Custodiado en la cárcel. Y Lucas hace una pausa hermosísima, punto y coma. Cuando haya punto y coma en la Biblia, haga pausas, respire y prepárese para lo que va a recibir. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Alguien le da la gloria y la honra al Señor. Cuando una puerta está cerrada, con cerradura, con 3 candados, me acordé de una canción. La puerta al cielo está abierta. Tomemos, iglesia, ventaja de la puerta que está abierta por medio de la oración. Puede que puertas se te cierren frente a ti, puede que esté custodiado, que esté en la cárcel ese asunto por el que estás clamando y pidiéndole al Señor. Pero dice la Escritura que había una iglesia que estaba orando a Dios siempre, constantemente. Dice sin cesar. No que no hayan invitado a César a la oración. No, amados, sin cesar significa que constantemente estaban ahí. Señor, Señor, te pedimos de la mañana, en la tarde, en la noche. Amados, la palabra sin cesar lleva la idea de fervosidad, de ser fervientes, perdón. De ser fervientes. Tiene un significado en el original. Es del verbo ektenos, es del griego ektenos. Eso es sin cesar, ferviente, ektenos. Y está relacionado con otra palabra griega que es ektenes. Y es un término médico que describe la extensión del músculo a su límite. ¿Cuántos hacen ejercicio? No, pues se nota el entusiasmo. A menos el equipo de Castillo FC hacemos ejercicio al ratito. Hoy gana Castillo FC, amén. El único que hemos ganado ha sido por default. Y luego cuando casi ganamos la fallé, hermanos. No, hermano, nos atacó el diablo feo ese día. Cuando hacemos ejercicio, nuestros músculos los extendemos a un límite, ¿verdad? Entonces, los esforzamos, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo ejercicio, ¿verdad? Usualmente es bueno cuando exiges a tu cuerpo, y con cuidado obviamente, ¿verdad? Y lo llevas a un límite, ¿verdad? Porque eso, como consecuencia, va a traer crecimiento. ¿Ok? Gente que entrena velocidad, que corre, ¿verdad? No va a correr lo mismo si se mantiene entrenando y entrenando y entrenando y entrenando. No va a hacer el kilómetro en el mismo tiempo que hizo cuando empezó, cuando no entrenaba nada ni hacía nada, porque sus músculos los está extendiendo hacia un límite. Y la palabra etkenos, que es sin cesar, que es fervientemente, es eso, es estirar al límite. Es como un término médico. Entonces, cuando dice que estamos orando sin cesar, esta es la aplicación. Yo estoy orando hasta el límite. La iglesia estaba orando por Pedro sin cesar. Estaba orando ¿hasta dónde? Hasta el límite. Más todavía. Señor, sácalo de ahí, Señor. Acaban de matar a Jacobo, Señor. Ten misericordia de los apóstoles, porque tienen que enseñarnos todavía más doctrina. Tienen que enseñarnos. Ayúdalos, Señor. Sacan y están estirando hasta el límite la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Que su oración sea así de ferviente. Que su oración tenga ese mismo fervor, amados. Que tengamos realmente esa misma intención a la hora de orar, porque mientras oramos Dios está haciendo algo. Iglesia, esta es una palabra de exhortación. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque le falta fervor. Mucha de nuestra oración no tiene poder porque le falta fervor. No la llevamos al límite. Oramos hasta detrás del límite.
hasta con miedo oramos, ¿verdad? Ay, Señor, pues si es tu voluntad, por favor. Pues sí, tenemos que orar por su voluntad, pero tenemos que aprender a estirar el músculo de la oración. Entonces mucha de la oración, amados, no tiene poder porque le falta fervor. El Señor me daba esta palabra: con demasiada frecuencia oramos casi con la actitud de que queremos que a Dios le importe algo que a nosotros realmente no nos importa mucho. A veces oramos con la actitud queriendo que a Dios le importe algo que a nosotros no nos importa mucho. Ahora, obviamente nadie nos levantamos en la mañana orando y bueno, pues no me importa orar, pero voy a orar. Pues no. Pues no me importan las cosas de Dios, pero pues voy a orar. Pues no, nadie se levanta así, ¿verdad? Pero en nuestro corazón hay una condición, que cuando no está realmente conectado con el Señor y no estamos orando con fervor delante de Él, entonces estamos orando muchas veces sin que nos importara realmente. Esto es peligroso, porque esas oraciones, amados, ¿qué poder tendrán? A veces oraciones sin fe, a veces oraciones sin creerle al Señor. Debemos ser una iglesia que ora fervientemente al Señor. Amén. Iglesia, oración con fervor tiene poder, escuche esto, no porque queramos persuadir a Dios, no porque queramos persuadir a un Dios indispuesto, sino que oración con fervor demuestra que nuestro corazón le importa apasionadamente lo que a Él le importa. Ese es el resultado de la oración con fervor. O sea, yo no oro a Dios: Señor, por favor, clamo a ti por mi familia, te pido por mi casa, Señor, ten misericordia. Yo no oro con ese fervor porque Dios diga: más fuerte, más fuerte, más fuerte. No te oigo, porque ese no es mi Dios. Yo oro con fervor porque a mi Dios le duele ver a mi familia así, y porque me importa lo mismo que le importa a Él. No oro fuerte porque Dios no me escuche o porque Dios no me quiere ayudar. Oro fuerte porque Él también ora fuerte, y Él también clama fuerte, y Él también pelea fuerte por nosotros. Así que la oración con fervor, amados, es importante. Juan capítulo 15, verso 7 dice la Escritura que el que permanece en el Señor pida todo lo que quiera y le será hecho. Eso es el fervor: permanecer, clamar, extender a este límite. Así es como estaba orando la iglesia en ese momento, ¿verdad? Con un fervor al Señor, porque Pedro estaba siendo encarcelado. Ahora, seguimos con la historia, por favor. El siguiente versículo donde nos quedamos dice: cuando Herodes le iba a sacar, cuando Herodes iba a sacar a Pedro, o sea, cuando estuvo a punto de que ya Pedro fuera entregado al pueblo para ser asesinado, aquella misma noche estaba Pedro. ¿Quién se duerme antes de que lo maten? Digo, no sé, nunca me han matado, ¿verdad? Pero si me van a matar mañana, no me voy a dormir ahorita, amados. Pero Pedro le aprendió a Jesús, le aprendió a su Señor, que una vez estaban en una tormenta y Jesús estaba dormido. Yo creo que Pedro dijo: pues si mi Jesús se durmió en una tormenta, pues yo me duermo ahorita, que mañana me van a matar. Estaba dormido Pedro entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó, ¿qué? Un ángel del Señor. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia a unas cuadras por allá? Está orando. ¿Y qué está haciendo Dios acá en la cárcel?
se está moviendo. Dios está haciendo algo mientras oramos. Y entonces una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó. Pedro estaba dormido, hermanos. ¿Qué? Pedro. Hey, Pedro, Pedrito, hey, levántate pronto. Y entonces las cadenas, aleluya, se cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: cíñete, átate las sandalias. Y lo hizo así Pedro. Y envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, ¿qué hizo Pedro? Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una... Hombre, Pedro estaba dormidísimo, amados, ¿verdad? Estaba dormido. Estaba Pedro: abróchate las chanclas. ¿Qué pasó, Señor? Sígueme, cíñete. Y ahí va Pedro y dice: será una visión, estoy soñando. Qué bonito estoy soñando, que se cayeron las cadenas. Y ahí va atrás y dice: y no sabía si era una visión o no, porque era ahí el momento impresionante, ¿verdad? Y él pensaba que veía una visión. Yo creo que decía Pedro: qué bonito sueño, que Dios me va a hacer libre. Pero Dios lo estaba haciendo libre en ese momento, amado. Y ahí lo levanta el Señor y lo lleva con él. Y dice la escritura: y habiendo pasado la primera guarda. ¿Cuántos soldados le pusieron? 4. Entonces pasó la primera, y luego pasó la segunda, y luego llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Pedro: córrele. Ya te saqué. Lo saca de la cárcel y lo deja ahí enfrente de la cárcel, ¿verdad? Libre. Y entonces el ángel se aparta lo fue sacando y sacando y sacando y sacando. Amados, otra vez, ¿qué estaba haciendo la iglesia en la ciudad? Y mientras estaban orando, Dios estaba acá con Pedro, ministrándolo, hablándole, despertándolo, abriéndole las puertas. Cuando dice la escritura que se abrieron las puertas, de ahí viene la palabra automático, de una palabra griego que las abrió de par en par. Y pasó. Y al salir a la ciudad, dice la escritura, el ángel se apartó de él. Entonces dice la Biblia: entonces Pedro, volviendo en sí, ahora sí como que ya se despertó, como que se despabiló. Pedro es como yo también me despierto como por ahí de las 11 de la mañana. De las 8 a las 11 no sé qué pasó. Y Pedro vuelve en sí y dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de que los judíos esperaban. Aleluya. El Señor libró a Pedro, pero había una iglesia que estaba orando. Cornelio oraba siempre, y mientras oraba, Dios le estaba hablando a Pedro. La iglesia estaba orando constantemente, fervientemente, y mientras oraba, Dios estaba librando a Pedro. Tú estás orando, doblando rodilla por tu familia, por tu casa, y mientras lo haces, Dios está haciendo algo allá afuera para tocar las familias y para hacer una obra en medio de nosotros. Yo creo en mi Dios. Yo creo en mi Dios. Después de que Pedro se da cuenta que ya salió de la cárcel y fue librado, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, preocupados por Pedro. Estaban orando.
donde muchos estaban llorando. Estaban orando porque sabían que tenían un Dios poderoso que podía hacer las cosas. Entonces Pedro se lanza para allá. Y cuando Pedro llamó a la puerta, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. Pero dice la escritura que de gozo no abrió no abrió la puerta, sino que corrió adentro y dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Iglesia, lo que estaba orando, Dios ya lo respondió. Era tanta su alegría que lo que había la herencia, la porción que había recibido, la dejó ahí y corrió para adentro. Dijo: lo que oramos, Dios ya lo respondió. Ahí está. Amados, va a haber ocasiones en las que así nos va a suceder, ¿verdad? Nos da respuesta el Señor y es tanta la alegría que hasta a veces nos olvida lo que nos respondió, porque es más el gozo y la alegría. Señor, me respondió. ¿Qué te respondió? Sí, que me ayudó ahí en la escuela, que me ayudó en lo otro. Porque el gozo está en la respuesta del Señor. Ahora Rode corre delante de los hermanos que están orando y clamando al Señor, y le dicen: aquí está Pedro, Pedro está a la puerta. Y la iglesia dijo: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Y ellos le decían: pues a lo mejor es su ángel, angelito de la guarda. A veces, amados, nos enfrentamos a esto, sobre todo cuando oramos por primera vez por algo y de repente responde el Señor. Cuando te responde, es como, a veces ni lo esperas, a veces ni. Es más, a veces cuando es rápido, ¿alguien le ha pasado que ora y rápido le responde el Señor? ¿Alguien le ha pasado eso? Hasta te agarra en curva, como que. Y la iglesia estaba llorando, y estaba pidiéndole al Señor, y estaba clamándole al Señor, y pues sí, fervientemente y fuertemente, y hasta el límite. Pero, otro ingrediente clave de la oración ferviente es la fe. Lloro fervientemente porque sé que Dios me escuche, porque sé que Dios va a responder, y porque sé Dios que se está moviendo. Y lo sé porque tengo fe. Y la fe es la que opera en la mente, en el corazón, en el alma, en el espíritu, para que yo pueda levantar oración delante del Señor. Y sí, los agarró en curva todos los hermanos ahí. No, estás loca. ¿Por qué? Imagínate, Rode. A ver, ¿por qué estamos orando, hermanos? Que salga Pedro. Pues ahí está Pedro. No, estás loca. Pues mejor no oren por mí. Si así van a orar, no oren. Es su ángel. Ellos estaban ahí, no sabían realmente cómo ver eso, ¿eh? Pero dice la escritura que Pedro, ¿qué? Me dejaron acá afuera. Oigan, sí soy yo. Y cuando le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Le damos gloria al Señor y la honra, porque mientras el pueblo oraba, Dios estaba ahí manifestando su poder. Entonces, imagínate, ahora Pedro delante de ellos pone los dos escenarios frente a ellos. Mientras tú estabas clamando al Señor, Dios me estaba despertando allá en la cárcel. Mientras tú estabas clamando por tu hijo, alguien se sentó al lado de él en el camión para predicarle del evangelio y acercarlo al Señor.
Mientras tú estabas clamando por tu familia, Dios los estaba guardando en ese viaje que están haciendo. Mientras estamos orando, Dios está haciendo algo. Y podemos contar muchísimos testimonios y muchos otros que no nos hemos dado cuenta, pero cuando lleguemos al cielo lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Dios siempre está haciendo algo. Es muy lindo. Entonces Pedro le dice: hagan saber esto a Jacobo. No, este no es Jacobo el discípulo, es Jacobo el hermano de Jesús, ¿okay? Es una anotación nada más. El hermano de Jesús, él tenía mucha influencia en la gente de Jerusalén, por lo tanto dijo: díganle a Jacobo que está en Jerusalén para que él corra la voz de que ya no estoy en la cárcel, estoy libre. Dios me sacó. Y háganos saber a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, iglesia, mientras oramos, Dios está haciendo algo. Por lo tanto, yo debo ser una persona que ora siempre, ora constantemente. ¿Y por qué oramos? Oramos porque sabemos que Dios nos escucha. Tú y yo oramos porque sabemos que Dios nos escucha. Quiero terminar con esto. Quiero que se quede sembrado este principio en tu corazón. Oramos porque sabemos que Dios nos escucha. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la escritura que aquel que se acerca al Señor, dice la escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario. ¿Es qué? Necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y no solamente crea que le hay, sino que es que o sea, que premia a los que le buscan, recompensa a los que le buscan. Entonces tú cuando oras, por eso va a despertar nuestro espíritu de oración en el nombre de Jesús. Por eso cuando oramos, creemos que Dios nos escucha. No oramos para ver qué pasa, no oramos pues para ver si pega, no oramos pues a ver ¿qué me falta? Pues orar, pues voy a orar. No, hermano, orar es el primer recurso, no el último recurso. Y oro porque creo que Él es galardonador de los que le buscan y que está ahí. Entonces dice la escritura, es que necesario. Salmos capítulo 17, verso 6. Eric, te mandé por mensaje el versículo en traducción viviente. ¿Lo puedes escribir bien rápido, Gadiel, en traducción viviente? Está bien cortito. Salmos 17, verso 6. Si en su Biblia lo pueden poner en traducción viviente, lo pueden poner ahí, abran en traducción viviente. Y miren lo que dice la Biblia, el mismo versículo 17, 6, en traducción viviente. El salmista declara estas palabras. ¿Alguien lo tiene en su celular? ¿Lo abrió? ¿Todavía no? Dice, oh Dios, ¿verdad? A ti dirijo mi oración. Y mire qué hermoso. Dirijo mi oración porque sé que me escuchas. Alguien le da honra y gloria al Señor. Sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Entonces el salmista le dice, oh Dios, a ti dirijo mi oración porque sé que me responderás. Yo dispongo mi corazón, gracias. Yo dispongo mi corazón desde antes de entrar a la presencia del Señor, sabiendo que Dios me escucha. Quitando todo peso que estorbe el acercarme a su presencia, quitando todo argumento de mi mente, quitando toda pesadez, creyendo que Dios me escucha. Si yo sé que Dios escucha la oración, amados, yo no voy a dejar de orar nunca. Hay gente que puede decir, pastor, es que yo he orado mucho, pero es que extienda hasta el límite la oración todavía más. Siga orando todavía más. Siga clamando todavía más.
es que yo oro y no veo cambio. Sigamos orando, sigamos despertando. A lo mejor de repente se han levantado estorbos por ese tipo de situaciones. Es que oré y no pasó nada, amado. Y luego cuando eso sucede, a veces se levanta un bloqueo y te impide orar y tener libertad para clamar. Pero cuando nosotros realmente entendemos que cuando oramos Dios hace algo, cuando oramos Dios nos escucha, cuando oramos creemos que Él está ahí, cuando oramos creemos que Él es recompensador de los que le buscan, amados, no vamos a dejar de orar. Se nos va a hacer tarde para que sean las 8 de la mañana el martes y llegar aquí a orar, para conectarnos, para soltar lo que estamos haciendo y meternos a orar, para clamar, para levantar nuestra voz fervientemente, para creerle al Señor en oración. Tenemos que despertar a la oración, amados. Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él me escucha. ¿Es una qué? Confianza. Es una seguridad que yo tengo. Yo tengo una promesa de parte de Dios. Yo voy a seguir orando hasta ver esa promesa. No porque no la vea todavía significa que voy a dejar de orar, porque yo mientras estoy orando algo Dios está haciendo, algo está trayendo, algo está provocando, algo está preparando, algo está cocinando, algo está sirviendo, algo está haciendo mi Señor. Por lo tanto yo no voy a dejar de orar, porque tengo una confianza de que si pido algo conforme a su voluntad, Él me va a oír. Y si sabemos que Él nos oye, versículo 15, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Señor, a ti la gloria y la honra, porque tú eres el Dios que escucha nuestra oración, Señor. Toda oración sube delante de ti, Señor. Entonces no vamos a dejar de orar ni vamos a dejar de clamar al Señor. Amén. Entonces oramos porque Dios nos escucha. Y quiero darte 3 elementos de una oración eficaz. 3 elementos de una oración eficaz. Rápidamente, 3 elementos de una oración eficaz. Una oración, dice la Escritura, que tenemos confianza cuando pedimos conforme a su voluntad. Esa es una oración eficaz. ¿Cómo es una oración eficaz? Número 1, un concepto correcto de Dios y de nosotros. Un concepto correcto de Dios y de nosotros. Cuando oro al Señor debo estar conscientes en toda la medida de lo posible, porque resulta prácticamente imposible para una mente humana comprender completamente la infinidad de Dios, lo infinito de Dios, pero en la medida de lo posible estar conscientes de quién es Dios al que nos dirigimos, estar conscientes de su santidad, de su pureza, de su hermosura, de su poder, de su amor, de su gracia, de su verdad, lo que aprendimos esta semana, de su paternidad sobre nuestras vidas. Y yo estoy consciente de eso al mismo tiempo que estoy consciente también y tengo un concepto bíblico de mi condición frente a Él. Primero, indigno y pecador, que solamente la gracia que me ha limpiado, me ha justificado y tengo paz para con Él. Pero también con la conciencia de que soy un hijo de Dios y que Él es mi Padre. Entonces yo entro con un concepto correcto a la oración de quién es Dios, quién soy yo. Prepárese para una oración eficaz, poderosa. Hasta los alimentos se van a convertir con esa oración. Número 2, un fundamento sólido en la palabra. La Escritura debe ser un fundamento de nuestras oraciones. Cuando no sepa qué orar, ¿sabe qué es hermosísimo? Cuando sabe, es que ¿qué oro? Abra la Biblia y ore conforme a la palabra. Salmos está lleno de oraciones.
La escritura está llena de oraciones, hermosísimas oraciones. No que la palabra por palabra, ¿verdad? Pero una guía que puede recibir. Jesús le dio una guía a sus discípulos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros. No les dijo eso para que lo repitan y repitan y repitan. Lo dijo porque les está enseñando un principio en cada punto que está dando. Y está declarando todo lo que declara el Señor Jesús en esa oración que les enseña a sus discípulos. ¿Sabe qué es? Palabra de Dios. Todo es palabra. Padre nuestro. Y hay un fundamento bíblico para lo que dijo. Estás en los cielos, hay un fundamento bíblico para lo que dijo. Santificado sea tu nombre, hay un fundamento bíblico para lo que dijo. Cuando la oración está fundada sólidamente en las escrituras, es una oración eficaz, es una oración poderosa. Y por eso podemos entrar con confianza delante del Señor. Amén. Tenemos que tener, Señor, tenemos que tener, amados, presentes y atados a nuestro corazón el entendimiento de la enseñanza de su palabra, de las promesas de Dios en su palabra, porque hay promesas aquí. Y a veces es que, Señor, ¿qué promesa? ¿Hay promesas aquí para nosotros? Estar conscientes y tener entendimiento también de las declaraciones que la palabra hace, porque la Biblia declara. Amén. Y cuando oramos conforme a eso, amados, se viene una oración eficaz. Y número 3, una oración eficaz es una confianza completa en el Señor que nos ayuda. Una confianza completa en el Señor que nos ayuda. Y eso va a levantar una oración eficaz. Cuando usted ora con confianza. Amén. Cuando sabe que lo van a ayudar. Cuando sabe que lo van a ayudar, usted con confianza va y pide ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, en una emergencia, ¿cómo le hablará una persona al oficial de bomberos en una persona que está anunciando que se está quemando su casa? ¿Cómo hablará? Por teléfono con los bomberos al 911. Sí, buenas tardes. Señor bombero, se me está quemando mi casa, bombero. No sé si en una chancita que tenga, ven que nos eche la mano, porque se me hace que no la vamos a hacer. ¿Cómo le llamaría a la persona que está quemando su casa? Por favor, ayuda, ayúdenme, socorro, auxilio, y clamaría sabiendo que va a haber una respuesta de ayuda. A veces clamamos en desesperación, pero el clamor al Señor eficaz es el que clama con confianza. Señor, ayúdanos por favor. Ayúdame por favor. Nuestros ruegos, nuestras peticiones, nuestras oraciones deben ser presentados al Señor con el mismo sentido de urgencia y convicción. Amén. Decir: Señor, inclina tu oído, Señor, respóndeme, porque estoy necesitado, Señor. Una característica indispensable de una oración eficaz es que el orador está seguro que Dios va a responder conforme a su voluntad y en el tiempo perfecto del Señor. Dios se complace en esa oración que se eleva con el sentido de urgencia correcto, mientras esperamos y creemos en Él. Y termino con Isaías capítulo 65, verso 24. Póngase de pie en su lugar, por favor. Esta fue la palabra que el Señor me dio, y de aquí salió la predicación, de este versículo. De este versículo el Señor trajo enseñanza para impartirla a la iglesia. Y mi oración, amados, es que se despierte la oración en nosotros, que seamos cada vez más y más personas orando, que la iglesia se mantenga viva en la oración, porque dice la escritura en Isaías 65, verso 24: y sucederá que antes
que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Mientras oramos, Dios está haciendo algo. Y hay muchas promesas de Dios que todavía no veo, pero yo sé que Dios está haciendo algo. Y hay muchas oraciones que hemos hecho por ustedes y con ustedes y que todavía no vemos, pero Dios habló y me dijo que Él está haciendo algo. Iglesia, sigamos clamando, sigamos orando, despertemos a la oración, que sea un sentido de urgencia la oración.